Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros vamos a presentar lo que es el sistema endocrino. Nuestro equipo está conformado por Miguel, Tessa, Jimena, Carolina y yo, Mara. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino son un conjunto de glándulas que se encuentran en nuestro cuerpo, las cuales producen y liberan hormonas para llevar a cabo funciones tales como crecimiento, desarrollo, metabolismo, funciones sexuales y reproductivas. Las hormonas, como ya sabemos, son mensajeros químicos y estas llevan instrucciones e información específica a diferentes partes del mismo. Las hormonas se regulan mediante el feedback, que puede ser positivo o negativo. Positivo es cuando hay muy poca cantidad de una hormona que es necesaria y entonces las glándulas se encargan de producir más. Y el negativo es cuando, por el contrario, hay demasiadas hormonas y el cuerpo no necesita tantas, entonces empieza a producir menos. Esto es para mantener el equilibrio y que así todo el organismo trabaje adecuadamente. Las glándulas que conforman este sistema son el hipotálamo, en la parte central inferior del cerebro, la hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, que se encuentra en la base del cráneo, la glándula pineal, que está justo en medio del cerebro, la glándula tiroidea o tiroides, que se encuentra en la parte delantera de la parte baja del cuello, las glándulas paratiroideas, que son 4 pequeñas glándulas unidas a la glándula tiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, las cuales se encuentran ubicadas encima de los riñones, las glándulas reproductoras, séanse testículos u ovarios, y una glándula mixta, porque es tanto endocrina como exócrina, que es el páncreas. El sistema endocrino trabaja en conjunto con el sistema nervioso. Por eso, en algunas referencias podemos encontrarlo como sistema neuroendocrino. La mecánica es la siguiente. El cerebro envía instrucciones al sistema endocrino, comenzando por el hipotálamo. Del hipotálamo pasa la instrucción a la hipófisis o glándula pituitaria. Y de ahí, ella se encarga de enviar la instrucción a la glándula que secreta la hormona requerida para realizar alguna función específica del organismo. Ya una vez en esta glándula, las hormonas son secretadas directamente al torrente sanguíneo para que realicen su función. En las siguientes diapositivas les presentamos una tabla en donde vienen la glándula, la hormona que libera y la función que tiene esta hormona. Esta tabla viene muy bien resumida y por eso es que decidimos agregarla en la presentación. Sin embargo, no vamos a hablar sobre cada una de las hormonas que secretan cada una de las glándulas porque sería mucho tiempo. Y además hablaremos de algunas en específicos en lo que resta de la exposición. Con lo que sabemos, podemos decir que la principal función del sistema endocrino es la secreción de hormonas. Sin embargo, puede que se presente una hipersecreción o una hiposecreción. Recordemos que hiper significa que hay más de las necesarias e hipo significa que hay menos de las requeridas. Esto sucede cuando el feedback que las regula no está trabajando bien. Cuando se presentan este tipo de problemas, pueden generarse enfermedades en nuestro cuerpo. Por ejemplo, gigantismo, enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison, tetania, diabetes e hipoglucemia. La glándula mixta del sistema endocrino, el páncreas, que se encuentra en la cavidad abdominal, detrás del estómago y próximo al hígado. Es mixta porque cumple con una función endocrina y una función exócrina. Su función exócrina es cuando trabaja en conjunto con el sistema digestivo, produciendo amilasa, lipasa y proteasa.
Y la función endocrina, que es en la que nos enfocaremos, es cuando en la parte denominada islotes de Langerhans produce hormonas a través de sus células. Las células alfa producen glucagón, las células beta, insulina, las células delta, somatostatina y las células F, polipéptido pancreático. La insulina se encarga de disminuir los niveles de glucosa en la sangre y el glucagón se encarga de aumentar los niveles de glucosa en la sangre, mientras que la somatostatina se encarga de regular la secreción de estas dos hormonas. Es por eso que la interacción entre estas tres es muy importante. Es importante que este sistema trabaje adecuadamente, ya que de no hacerlo se verían alterados los niveles de glucosa en la sangre, generando enfermedades, lo cual, para poder hablar de ello, primero es necesario conocer los niveles normales en una persona sin diabetes de glucosa en sangre. Los niveles normales son de 70 a 100. Los niveles que se consideran altos, pero que todavía no son lo demasiado altos como para considerarse diabetes, son de 100 a 125. Cuando se pasa de 126 ya se considera diabetes. Como se puede ver en el diagrama, cuando el nivel de glucosa es alto, se produce insulina y así el nivel baja y se adecua, mientras que cuando el nivel es muy bajo, se produce glucagón y así aumenta el nivel de glucosa en sangre hasta estabilizarse. Sin embargo, cuando existe alguna alteración que provoque que los niveles no se puedan regular o mantener adecuados, se generan enfermedades tales como la diabetes, que básicamente es cuando hay un nivel de azúcar muy alto en sangre. La diabetes se puede dividir en tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1 es cuando las células betas no producen insulina debido a una reacción del sistema inmunitario en contra de ellas, mientras que la diabetes tipo 2 es que el páncreas pierde la capacidad de generar insulina debido a la alimentación y estilo de vida de la persona. La otra enfermedad relacionada a los niveles de glucosa es la hipoglucemia, que es cuando hay niveles bajos de azúcar en sangre. Ahora, regresando a hablar un poco más a detalle de la diabetes, podemos decir que también se puede generar debido a la resistencia a la insulina. Es decir, que en dado momento la insulina no se usa de manera adecuada. Entonces, la insulina se produce en mayor nivel para que la pueda utilizar el organismo. Sin embargo, después de esto, pues se empiezan a alterar los niveles y se empieza a producir menos insulina. O sea, primero se produce mucha y luego se produce muy poca, porque se genera la resistencia. Entonces, aquí es cuando los niveles de azúcar aumentan, porque como ya dijimos, la insulina baja los niveles de azúcar. Entonces, si de repente ya no se produce, evidentemente el nivel de azúcar aumenta. Los síntomas de la diabetes son aumento de sed y ganas de orinar, aumento de apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento o hormigueo en las extremidades, que las lesiones que se lleguen a generar no cicatricen adecuadamente o más bien rápidamente, y pérdida de peso sin razón aparente. Y hablando un poco más en específico de la hipoglucemia, como dijimos, se da cuando los niveles de azúcar son menos. Generalmente se le puede diagnosticar a pacientes diabéticos. Y aunque se escuche extraño debido a que la diabetes es que hay demasiada azúcar en sangre, pues para ellos, aunque es mucha, sus niveles altos son sus niveles normales. Entonces, cuando sus niveles bajan al 70, que es lo que consideraríamos normal en un paciente sano, se considera hipoglucemia, porque a ellos les afecta. En personas que no tienen diabetes, se puede causar debido a exceso de insulina que produzca su páncreas,
tumores o alguna enfermedad en alguna glándula endocrina, ya que cualquier alteración al sistema endocrino afecta a las demás. Podemos dividir la hipoglucemia en leve o moderada y severa. Algunos de los síntomas en la leve o moderada son temblores, sudoración, dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, palidez, debilidad, entre otros. Y en una hipoglucemia severa se vuelven tan graves que puede llegar a ocasionar incluso convulsiones o pérdidas del conocimiento. ¿Qué es la hormona paratiroidea? La hormona paratiroidea, también denominada paratormona, es una hormona peptídica secretada por la glándula paratiroides que interviene en la regulación del metabolismo del calcio y el fósforo. La paratiroidea ayuda a controlar los niveles de calcio, fósforo y vitamina D en la sangre y los huesos. Y esta hormona se produce por las glándulas paratiroides. Bueno, ahora vamos a definir lo que es hiperparatiroidismo, que se puede definir como el exceso de la hormona paratiroidea en el torrente sanguíneo ocasionado por la hiperactividad de una o más de las 4 glándulas paratiroides. Estas glándulas tienen el tamaño aproximado de un grano de arroz, o sea que se puede decir que están súper chiquitas y se ubican en el cuello. Las glándulas paratiroides producen la hormona paratiroidea que ayuda a mantener un equilibrio adecuado de calcio en el torrente sanguíneo para que funcione el cuerpo de manera adecuada. Existen dos tipos de hiperparatiroidismo, que es el hiperparatiroidismo primario, que se puede definir como el agrandamiento de una o más de las glándulas paratiroides. Esto provoca la superproducción de la hormona, lo que da lugar a niveles altos de calcio en sangre, que se define como hipercalcemia. Y el segundo es el hiperparatiroidismo secundario, que se produce como el resultado de otra enfermedad que inicialmente causa la disminución de los niveles de calcio en el cuerpo y con el tiempo el aumento de la hormona paratiroidea. Vamos a pasar con el hiperparatiroidismo primario. Vamos a dar más detalles sobre esto. El hiperparatiroidismo primario ocurre a causa de algún problema con una o más de las 4 glándulas paratiroides. Por ejemplo, un crecimiento no canceroso, que se puede definir como adenoma, en una glándula es la causa más frecuente. El segundo es el agrandamiento, que se puede decir como hiperplasia, de 2 o más glándulas paratiroides, representa la mayoría de los casos. El tercero es un tumor canceroso que sea maligno, es una causa poco frecuente de hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario generalmente ocurre al azar, pero algunas personas heredan un gen que causa el trastorno. Aquí el hiperparatiroidismo secundario es el resultado de otra enfermedad que disminuye los niveles de calcio. Y los principales factores que pueden contribuir al hiperparatiroidismo secundario son la deficiencia grave de calcio, es decir, que en el aparato digestivo no se absorbe el calcio suficiente. El segundo es deficiencia grave de vitamina D, ya que la vitamina D nos ayuda a mantener los niveles adecuados de calcio en la sangre y esta ayuda al aparato digestivo a absorber calcio de los alimentos. El cuerpo produce vitamina D cuando la piel está expuesta al sol y consumes un poco de vitamina D también de los alimentos. Si no se obtiene demasiada vitamina D, es posible que los niveles de calcio desciendan. La tercera es insuficiencia renal crónica, que es cuando los riñones convierten la vitamina D en una forma que el cuerpo puede utilizar. Si los riñones funcionan de forma deficiente,
la vitamina D utilizable podría declinar los niveles de calcio. Estos son los síntomas para detectar el hiperparatiroidismo. Los síntomas pueden ser graves o leves e inespecíficos, ya que no aparecen estar relacionados con la función paratiroidea en absoluto. Uno de los síntomas son huesos frágiles que pueden fracturarse con facilidad, o sea, osteoporosis, cálculos renales, orina excesiva, dolor abdominal, cansancio, debilidad rápida, depresión o falta de memoria, dolor en los huesos y las articulaciones, quejas frecuentes de enfermedad sin causa aparente, náuseas, vómitos y pérdida de apetito. Factores de riesgo de la hormona paratiroidea. Uno de los principales factores de riesgo es para personas mayores de 60 años. También las mujeres son más propensas a resultar afectadas que los hombres. Otro factor es recibir radiación en la cabeza y el cuello, pueden aumentar el riesgo. Algunos síndromes genéticos, como por ejemplo neoplasia endocrina múltiple 1, y también cuando una o más de las glándulas paratiroides aumentan de tamaño. Ahora, ¿qué es el hipoparatiroidismo? El hipoparatiroidismo es una afección poco frecuente en la que el cuerpo secreta niveles anormalmente bajos de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea es fundamental para regular y mantener el equilibrio de los niveles de dos minerales en el cuerpo, y estos son el calcio y el fósforo. Cuando hay escasa producción de la hormona paratiroidea, provoca que los niveles de calcio en la sangre bajen y también en los huesos, e incrementa los niveles de fósforo en la sangre. Este trastorno se trata con suplementos para normalizar los niveles de calcio y fósforo. Según la causa del hipoparatiroidismo, es probable que tengas que tomar suplementos de por vida. Los síntomas para identificar si tienes hipoparatiroidismo son cuando tienes sensación de hormigueo o ardor en la punta de los dedos de las manos o de los pies y en los labios. También cuando hay dolores musculares o calambres en las piernas, cuando hay fisculaciones o espasmos musculares, cuando hay fatiga o debilidad, cuando la menstruación es dolorosa, cuando hay caída del cabello, cuando es irregular, piel seca y escamosa, uñas quebradizas, depresión o ansiedad. Ahora pasemos con las causas del hipoparatiroidismo. Algunas causas son hipoparatiroidismo posquirúrgico, que esta es la causa más frecuente del hipoparatiroidismo, ya que se presenta a raíz de un daño accidental o de la extracción de las glándulas paratiroides durante la cirugía. La cirugía puede ser un tratamiento para enfermedades de la glándula tiroides o para cáncer de garganta o cuello. La segunda causa es una enfermedad autoinmunitaria, que es cuando el sistema inmunitario genera anticuerpos contra los tejidos paratiroides e intenta rechazarlos como si fueran cuerpos extraños. En el proceso, las glándulas paratiroides suspenden la fabricación de la hormona que producen. La tercera causa es el hipoparatiroidismo hereditario. Si tienes este tipo de hipoparatiroidismo, es porque naciste sin las glándulas paratiroides o estas no funcionan adecuadamente. Algunos tipos de hipoparatiroidismo hereditario están relacionados con deficiencias de otras glándulas que producen hormonas. La cuarta causa es tratamiento exhaustivo para tratar el cáncer mediante radiación en el rostro o el cuello. La radiación puede dar lugar a la destrucción de las glándulas paratiroides, así como también el tratamiento con yodo radioactivo para el hiperparatiroidismo en algunas ocasiones.
La quinta causa es niveles bajas de magnesio en la sangre. Lo que puede afectar el funcionamiento de las glándulas paratiroides, se requieren niveles de magnesio normales para una secreción óptima de la hormona paratiroidea. También es importante mencionar factores de riesgo, ya que estos pueden aumentar los riesgos de padecer hipoparatiroidismo. Por ejemplo, un factor de riesgo es una cirugía de cuello reciente, en particular si involucró la tiroides. Antecedentes familiares de hipoparatiroidismo, tener ciertos trastornos autoinmunitarios o endocrinos, como enfermedad de Addison, que provoca que las glándulas suprarrenales produzcan muy poca cantidad de las hormonas que producen. Ahora pasamos con las complicaciones, porque también es importante mencionarlas. Por ejemplo, están las complicaciones generales, que son la tetanía, que son espasmos similares a los calambres en las manos y en los dedos. Se puede prolongar y pueden ser dolorosos. La tetanía también puede provocar molestias musculares y contracciones o espasmos en los músculos del rostro, la garganta o los brazos. Otra complicación son las parestesias, que se caracterizan por sensaciones raras de hormigueo en los labios, la lengua, los dedos de las manos y los pies. También la pérdida del conocimiento con convulsiones, por ejemplo la epilepsia mayor, malformación de los dientes que afecta el esmalte dental y las raíces, alteración de la función renal, ya que puede provocar los riñones no funcionen bien, las arritmias y desmayos, incluso insuficiencia cardíaca. Ahora, otras complicaciones que son reversibles. Estas se pueden diagnosticar y se puede utilizar un tratamiento adecuado para poder prevenir estas complicaciones que están relacionadas con el hipoparatiroidismo. Algunas son el retraso en el crecimiento, o sea, baja estatura, el desarrollo mental de los niños se puede ver afectado, ya que se puede volver lento. Los depósitos de calcio en el cerebro, lo que puede causar problemas de equilibrio y convulsiones, y al final también las cataratas. Ahora vamos a hablar sobre el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Generalidades. El hipotálamo secreta tirotropina. Se sintetiza en el núcleo paraventricular. En la hipófisis se encuentra la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Contiene dos subunidades, las cuales son alfa y beta. Son sintetizadas en las células tirotropas. La tiroides es una glándula que consta de dos lóbulos unidos por un istmo. Se encuentra anterior a la tráquea e inferior a la laringe. Secreta tres hormonas, las cuales son tiroxina, también conocidas como T4, tirodotironina, T3 y calcitonina. T3 y T4 se sintetizan en las células foliculares y la calcitonina en la célula C. Eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo. Como se ve en la imagen, el paso número 1 es cuando el hipotálamo secreta tiroliberina. En el paso número 2, la tiroliberina estimula a la adenohipófisis para que secrete tirotropina. La tirotropina estimula a la glándula tiroidea para que ésta pueda secretar la hormona tiroidea. En el paso 3, la hormona tiroidea estimula el metabolismo de la mayor parte de las células del cuerpo. La hormona tiroidea también inhibe la liberación de tirotropina por parte de la hipófisis. Y en menor medida, la hormona tiroidea también inhibe la liberación de tiroliberina por parte del hipotálamo. Hipotiroidismo.
El hipotiroidismo es un trastorno que resulta de la insuficiente actividad hormonal tiroidea que es necesaria para mantener las funciones metabólicas normales del organismo, lo cual genera una lentificación generalizada de los procesos metabólicos. Algunos síntomas del hipotiroidismo son el cabello seco y quebradizo, la falta de memoria, la pérdida del cabello y cejas, periodos menstruales abundantes, hinchazón de la cara, piel seca, agrandamiento de la tiroides, artritis, ritmo cardíaco lento, infertilidad, depresión, dolores musculares, fatiga, intolerancia al frío, uñas quebradizas, aumento de peso y estreñimiento. El hipotiroidismo se clasifica de 4 maneras diferentes. El hipotiroidismo primario es cuando se localiza en la glándula tiroides y hay insuficiencia tiroidea. El hipotiroidismo secundario o central es cuando se sitúa en la región hipofisiaria y es cuando hay deficiencia de la producción o secreción de la tirotropina. El hipotiroidismo terciario es cuando se sitúa a nivel hipotalámico y es cuando hay deficiencia hipotalámica de TRH. Y por último, el hipotiroidismo periférico, el cual es por resistencia periférica hormonal. Esto significa que se resiste a las acciones de las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo puede ser adquirido o congénito. Las causas del hipotiroidismo primario adquirida son tiroiditis de Hashimoto, déficit de yodo o bocio endémico y por el consumo de fármacos con litio, etionamida y sulfamidas. Las causas del hipotiroidismo primario congénitas son déficit del transporte o de la utilización del yodo, trastornos de la organificación, agenesia o displasia tiroidea y defectos de los receptores de TSH. También se puede presentar el hipotiroidismo en la lactancia. Por ejemplo, si bien el hipotiroidismo suele afectar a mujeres de mediana edad y de edad avanzada, cualquiera puede presentar esta afección, incluso hasta los bebés, porque los bebés al principio nacen sin la glándula tiroidea o con una glándula. Y si no funciona correctamente, pueden presentar pocos signos y síntomas como la coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos, una lengua grande y prominente, dificultad para respirar, llanto ronco y una hernia umbilical. A medida que la enfermedad avanza, los bebés son más propensos a presentar problemas para poder alimentarse y pueden que no logren tener un crecimiento y desarrollo normal, que también se puede presentar lo que es el estreñimiento, un tono muscular deficiente. Cuando no se trata el hipotiroidismo en los bebés, incluso hasta los casos más leves, pueden conducir a un retraso físico y mental del bebé. Para terminar con el hipotiroidismo, también se puede presentar en lo que es los niños y los adolescentes. En general, se manifiesta el hipotiroidismo ya que tienen los mismos síntomas y signos que los adultos, pero también es posible que presenten, por ejemplo, crecimiento deficiente, que tiene como resultado una baja estatura, o sea, no pueden tener un desarrollo adecuado. También el retraso en el desarrollo de los dientes permanentes, puede presentar también una pubertad tardía, un desarrollo mental deficiente. Hipertiroidismo. El hipertiroidismo es el resultado de una hiperactividad de la glándula tiroides, lo que dará como consecuencia un exceso de hormonas tiroideas denominado tirotoxicosis. Produce una aceleración de los procesos metabólicos.
Existen dos tipos de hipertiroidismo, el primario y el secundario. Las causas del primario son bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, metástasis de tiroides funcionante, mutación activadora del receptor de TSH, estroma ovárico y fenómeno de Job-Bedouin. Las causas del hipertiroidismo secundario son el adenoma hipofisiario secretor de TSH, la resistencia a la hormona tiroidea y la tirotoxicosis gravídica. Algunos de los signos del hipotiroidismo son el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento en transpiración, los temblores, los ojos saltones, el bocio, alteraciones en la menstruación y pérdida de peso. Y los síntomas son la intolerancia al calor, irritabilidad, hiperactividad, insomnio, palpitaciones, fatiga, aumento de apetito y disminución del líbido. Hay 3 opciones de tratamiento. La primera es por medio de medicamentos, la segunda es por medio de yodo radiactivo y la tercera es por medio de cirugía. Bocio. El bocio es todo aumento de volumen de la glándula tiroidea. Su patogenia está dada fundamentalmente por una disminución en los niveles circulantes de hormonas tiroideas, con el consiguiente aumento de los niveles de hormona tirotropa que provocan hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares y dan lugar al aumento de volumen de la glándula. Se clasifican de 3 maneras: bocio simple, bocio nodular y bocio puberal. El principal síntoma del bocio simple es la inflamación de la glándula tiroides, en un tamaño que puede ir desde solo nódulo pequeño hasta una tumoración grande en el cuello. Las causas del bocio simple pueden darse por una razón desconocida o cuando la glándula tiroides es incapaz de producir suficiente cantidad de la hormona tiroidea para satisfacer las necesidades corporales. El bocio nodular es el aumento de tamaño del tiroides a expensas de un nódulo único o de múltiples nódulos. El bocio puberal es aquel que se presenta entre los 8 y 18 años de edad. Si el bocio tiene el tamaño suficiente, puede causar diferentes cosas, como una disfagia, una disnea, una pletora o una disección de la tráquea. La disfagia es la dificultad para comer. La disnea es la dificultad respiratoria o la falta de aire. La pletora es la congestión venosa. A continuación, se hablará sobre el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. La función principal de la aldosterona es actuar sobre el túbulo distal tardío y el conducto colector de nefronas en el riñón, afectando directamente la absorción de sodio y la excreción de potasio. También afecta indirectamente la excreción de iones de hidrógeno al cambiar la cantidad de potasio en la luz de la nefrona, causando consecuencias aguas abajo en las células alfa intercaladas. Por último, afecta la presión arterial al regular la cantidad de sodio al aumentar o disminuir la cantidad total de volumen en el líquido extracelular. Dentro de las células principales, el túbulo distal tardío y los conductores colectores, la aldosterona aumenta la expresión de los canales de sodio y la ATP pasa de sodio-potasio en la membrana celular. Los canales de sodio están en el lado luminal de las células principales y permiten que el sodio se difunda pasivamente en las células principales. El efecto neto de este proceso es la absorción de sodio de la luz, lo que permite la absorción de agua, suponiendo que ADH está presente para hacer que las células sean permeables al agua. Esto resulta directamente en un aumento de osmolaridad dentro de la sangre, haciendo que el agua fluya por su gradiente de
La aldosterona es clínicamente significativa por dos razones. Un aumento o disminución de la aldosterona puede causar enfermedades y los medicamentos que afectan su función alteran la presión arterial. Los cambios en la concentración de aldosterona, ya sea demasiado que se dé en una forma de síndrome de Cohn e hipertensión renovascular o muy poca, en forma de enfermedad de Addison e hiperplasia suprarrenal congénita, pueden tener efectos desastrosos en el cuerpo. El cortisol tiene muchas funciones en el cuerpo humano, como controlar la respuesta al estrés, los niveles de glucosa en la sangre, las respuestas inflamatorias y la presión arterial. La producción de cortisol comienza en el hipotálamo. Las hormonas esteroides, como el cortisol, son los principales mensajeros. Pueden cruzar la membrana citoplásmica debido a sus propiedades liposolubles. Una vez que el cortisol pasa a través de la membrana celular y entra a la célula, se une a receptores específicos en el citoplasma. El complejo cortisol receptor luego ingresa al núcleo de la célula y afecta la transcripción génica. En situaciones de riesgo, el cortisol se libera de la corteza suprarrenal y permite que el cuerpo continúe en alerta máxima. De forma similar, el cortisol actúa sobre el páncreas para disminuir la insulina y aumentar el glucagón. Los niveles de cortisol se controlan continuamente en el cuerpo para mantener la homeostasis. Los niveles no regulados pueden ser perjudiciales. El hipotálamo hipófisis suprarrenal es un eje formado por la hormona liberada cortisotropina del hipotálamo, la hormona adenocortisotropina hipofisiaria y el cortisol de la glándula suprarrenal. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal juega un papel clave en la movilización de energía en condiciones de aporte de energía reducido, como la hipoglucemia. En respuesta a esto, el hígado y el riñón incrementan la producción endógena de glucosa. La supresión del eje del estrés o HHS provoca una producción inadecuada de cortisol. Cuando esta hormona se produce de manera insuficiente, la respuesta a los factores de estrés, como un traumatismo, una cirugía o una inflamación, se puede ver afectada y las defensas contra las infecciones pueden ser inadecuadas. Por lo tanto, la producción insuficiente de cortisol es una causa de morbilidad y muerte en la infancia. El hipoaldosteronismo es una condición clínica caracterizada por una deficiencia de aldosterona o su acción alterada a nivel tisular. El trastorno puede ser el resultado de alteraciones en la producción y secreción de renina renal, conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, síntesis y secreción de aldosterona suprarrenal o de una respuesta anormal de los tejidos objetivo a aldosterona. El hiperaldosteronismo ocurre debido a la producción excesiva de la aldosterona de la glándula suprarrenal. El hiperaldosteronismo puede presentarse inicialmente como hipertensión esencial o refractaria y a menudo no se diagnostica. Este trastorno puede ser de origen primario o secundario. El hiperaldosteronismo primario se debe al exceso de producción de la glándula suprarrenal, más específicamente a la zona glomerulosa. Esto puede presentarse más comúnmente como un tumor primario en la glándula conocida como síndrome de Cohn o hiperplasia bilateral. El hiperaldosteronismo secundario se produce debido a la activación excesiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta activación puede tomar la forma de un tumor productor de renina, estenosis de la arteria renal o trastornos edematosos como insuficiencia cardíaca ventricular izquierda, embarazo, cor pulmonale o cirrosis con ascitis. El hipercortisolismo, conocido como síndrome de Cushing, ocurre cuando el cuerpo humano sufre exposición a altos niveles de cortisol durante un periodo prolongado.
Hay dos causas diferentes del síndrome de Cushing: exógeno y endógeno. El síndrome de Cushing exógeno es resultado de una fuente externa, como tomar corticosteroides orales o inyectables. Los corticosteroides orales, como prednisona, aumentan la cantidad de cortisol en el cuerpo. Por lo general, se recetan para ayudar a aliviar los síntomas asociados con enfermedades inflamatorias como el lupus o la artritis. El síndrome de Cushing endógeno se debe a la sobreproducción de cortisol en el cuerpo. Es extremadamente raro que la corteza suprarrenal produzca una cantidad excesiva de cortisol sin un tumor. La etiología más prevalente del síndrome de Cushing endógeno es un tumor liberado de hormonas en las glándulas suprarrenales o en las glándulas pituitarias. Cambios endocrinos que ocurren para que se pueda llevar a cabo el proceso de embarazo, parto y lactancia. Bueno, durante el embarazo, para iniciar, debemos de tener en cuenta que la placenta actúa como un órgano de intercambio y endocrino transitorio. Por ello es el responsable de todas las adaptaciones del cuerpo. Como ya mencionamos antes, la placenta juega un papel fundamental en la comunicación endocrina, no solo por la producción de estrógenos y progesterona, sino que se podría decir que en gran parte se convierte en un pequeño sistema de hipotálamo, hipófisis, órgano blanco en miniatura. En esta estructura se encuentran células especializadas que producen gran cantidad de sustancias, muchas de ellas hormonas semejantes a las que se encuentran en los organismos adultos. Bueno, también durante el embarazo se producen algunos cambios hormonales, los cuales pueden ser el gran aumento en la producción de esteroides sexuales, principalmente de estriol y de progesterona. Muchos de los cambios observados en la gestación dependen precisamente de estas dos hormonas, y aunque la placenta en gran parte es responsable de su síntesis, no posee los mecanismos enzimáticos completos necesarios para todos los pasos de la esteroidogénesis, y por ende depende de precursores que en ocasiones provienen de la madre y otras del feto. Bueno, la hipófisis y las hormonas hipofisiarias toman un papel importante durante el embarazo, ya que la hipófisis aumenta de tamaño, el cual comienza en el segundo mes de embarazo. El 20% de las glándulas hipofisiarias son lactótropos y aumentan un 60% en el tercer trimestre. Los estrógenos, bueno, estos ya existen previamente, pero sus niveles aumentan durante el embarazo. Se producen en los ovarios y son los responsables de estimular el crecimiento del útero. También participan en el aumento del tamaño de los pechos y ayudan a favorecer la producción de leche. Es una hormona que actúa en el embarazo, el parto y la lactancia. La progesterona es una hormona que ayuda a reforzar los tejidos en los que se aloja el útero y lo prepara para recibir el óvulo fecundado, además de relajar el útero para que se produzcan contracciones. Colabora en el aumento de las mamas y en los diferentes cambios que suceden en los senos para producir leche materna. Bueno, de ahí sigue la glucemia. La glucemia es el azúcar en sangre y durante el embarazo se realizan controles de rutina para evaluar el riesgo de diabetes. Toda mujer con factores de riesgo debe buscar el diagnóstico de diabetes gestacional durante el embarazo. Este tipo de diabetes aparece luego de la semana 20 y es por eso que se debe estudiar en el momento de la glucemia en ayunas. Si este estudio da valores normales, debe llevarse a cabo la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y la semana 28. Y si este estudio da normal y la mujer no presenta factores de riesgo, puede descartarse la presencia de diabetes gestacional.
La prolactina. Bueno, es una hormona que se produce en la hipófisis. Esta puede elevarse por diversas causas y de este modo interferir con el eje reproductivo y alterar la función ovárica. Durante el embarazo, los valores de prolactina se elevan por los cambios hormonales que se producen durante los 9 meses y luego del parto persisten elevados por el estímulo de la lactancia, ya que tiene un rol fundamental en la producción de la leche. La tiroides es una glándula endocrina cuyo funcionamiento es importante y fundamental durante el primer trimestre del embarazo, porque en este periodo la madre le traspasa las hormonas tiroideas al bebé para su desarrollo y crecimiento. Bueno, durante el parto, en el parto, los responsables de la quiescencia son las siguientes hormonas: progesterona, prostaciclina, PTHRP, cortisol, CRG y relaxina. La prostaglandinas, esta causa distensión del cuello uterino y toma un papel importante en el desarrollo del parto. Ayuda a la síntesis estimulada por estradiol, oxitocina y estrógenos. Esta está inhibida por la progesterona. La oxitocina aumenta receptores de oxitocina en el miometrio humano. Junto a los estrógenos y a las prostaglandinas actúa en el miometrio, incrementando la contractilidad y favorece la entrada del calcio. Bueno, durante el parto natural y durante el parto por cesárea se toman diferentes caminos. Esto quiere decir que durante el parto natural se llevan a cabo o se elevan algunas hormonas que durante el parto de cesárea no. Durante el parto natural, el PRL es superior a los 45 minutos de la expulsión y en el momento del parto. El pH es menor a partir de los 15 minutos del periodo expulsivo hasta el minuto 21 del posparto. Y durante el parto por cesárea, pues en esta no hay cambios ni en el PRL ni en el pH. Durante la lactancia, tenemos que tener en cuenta que la lactancia es un proceso por el que la madre alimenta a su hijo recién nacido a través de sus senos, que segregan leche inmediatamente después del parto, que deberían ser el principal alimento del bebé al menos hasta los 2 años. Durante la lactancia se produce lactógeno y su función está enfocada fundamentalmente en favorecer la lactancia y en que se preparen las glándulas mamarias para producir leche.